salud es considerada el bien más preciado del ser humano, más que cualquier riqueza material, ya que su ausencia impide disfrutar la vida y es un derecho fundamental de todos, y es por eso que lucrar con la salud es algo despreciable. Antes de revelarles todas las irregularidades encontradas en Saludpol, tienen que saber cómo funciona el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional. Fue creado en diciembre de 2013 y es una entidad pública adscrita al Ministerio del Interior y con presupuesto asignado, que por cierto el año pasado tuvo un presupuesto inicial de 412 millones con 497 mil soles con 65, el cual se amplió con más de 23 millones extra. Y este año 2026 lo empezó con un presupuesto inicial de 587 millones con 104.124 soles para administrar los fondos que financian las prestaciones de salud de los asegurados. Pero, ¿quiénes son los asegurados? Son todos los policías en actividad y en retiro con pensión, alumnos de las escuelas de oficiales y suboficiales, cónyuges o convivientes, hijos menores de edad o los hijos mayores incapacitados para trabajar. Saludpol cubre gastos médicos, procedimientos, exámenes y medicamentos, especialmente cuando los establecimientos de la sanidad policial no tienen la capacidad. Además, cubre emergencias en cualquier establecimiento de salud y permite solicitar la devolución de gastos por medicamentos, insumos o atención en clínicas previa autorización. En otras palabras, Saludpol viene a ser el financiador, es decir, el seguro, y la sanidad de la policía. Dirsapol es la gestora de los centros de salud a nivel policial y son los que dan la atención médica directa. Hoy hablaremos de los cuestionados pagos a la Clínica Montesur, donde incluso hay denuncias de que se habría fraguado los documentos. Además, los 19.9 millones que Saludpol ha entregado a un hospital de China. Y además, conozca al jefe de administración de Saludpol, el señor Miguel Asensio Medina, un abogado que fue condenado en el 2011 por peculado, falsificación de documentos contra la administración pública, en agravio del Estado peruano y del MINSA. ¿Acaso se trata de un funcionario idóneo para este puesto? Una persona que firmó la autorización a Tesorería de Saludpol para realizar las transferencias a la Clínica Montesur. Saludpol está conformada por un directorio que tiene como presidente a Fernando Serna, Freddy López, jefe del Estado Mayor, Jorge Villacorta, representante de la Policía, Julio Poma, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Linares, representante del Ministerio de Salud, Pedro Hernández, secretario general. Y ellos eligen a un gerente. En este caso, sabemos que fue una recomendación del mismo presidente del directorio, Fernando Serna. Y hay un dato curioso, y es que Fernando Serna fue docente de medicina de la Universidad Federico Villarreal, y justamente el gerente, Héctor Helmut Berastain, estudió en la misma universidad. Y es precisamente de la gestión del gerente, Héctor Helmut Berastain, es la que vamos a cuestionar el día de hoy, con varias irregularidades. Por cierto, la semana pasada cuestionamos un viaje a China del gerente Berastain, hasta con secretaria incluida, del presidente del directorio Fernando Serna y del excongresista Walter Menchola, que hoy es asesor de Saludpol. ¿Saben cuánto dinero Saludpol le transfiere al hospital de China con el que hacen un convenio? Nada menos que 19.9 millones. Como si todos los días viajaran policías hasta China a gozar de estos servicios. Se supone que para que un policía viaje al extranjero, debe agotar las posibilidades en hospitales y clínicas peruanas y bajo una junta médica que acredite que está en condiciones de recibir atención en el extranjero. No es tan fácil como para que Saludpol desembolse 19.9 millones. Pero, ¿por qué lo harían? Figura incluso, ¿no? Y la transferencia que ha hecho Saludpol supuestamente por material biomédico para lo que es el personal con discapacidad, para las atenciones que se van a dar, ¿no? De este personal de discapacidad, se ha transferido 19.9 millones. Para mí, ¿no? Direccionado, ¿no? O sea, ¿por qué con el hospital de China?
¿ya? Y te puedo decir que cuando hay estos convenios y con el extranjero, lo que se busca, y no es la primera vez que busca un convenio, ha estado en España, ha estado en Argentina, ha estado en Colombia, ¿sí? Lo que se busca en este caso es que no haya, pues, evidencias. Es mucho más fácil manejar Mientras más lejos, mejor. prestaciones porque no hay un control. Para una persona que quiere, en este caso, entre comillas, entre comillas, ¿no? Si alguien quisiera entrar a robar al Estado, mucho más sencillo se le haría, pues, hacer convenios con entidades extranjeras porque no hay mucho control en este sentido. Y en tiempos del Chifagate suena bastante sospechoso, justamente cuando el gerente de Saludpol, Héctor Berastain, también sigue el lema a toda máquina, el mismo de José Gerí. Este 2026 nos renovamos y ahora Seguro Saludpol trabajará a toda máquina 24/7. Bueno, somos un gobierno a toda máquina, eso sí, ¿ah? Y es precisamente la gestión del gerente Héctor Helmut Berastain, a vista y paciencia de los miembros del directorio, la que vamos a cuestionar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Berastain, soy gerente general de Seguro Saludpol. Fernando Serna Iparraguirre, presidente del directorio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, Seguro Saludpol. Conjuntamente con un grupo de directores representantes de varias instituciones, supervisar que se cumplan todas las acciones administrativas del Seguro Saludpol, sino también el de dirigir la política de la institución. Existen varias irregularidades alrededor del gerente Héctor Helmut Berastain, pero retrocedamos un poquito. Él, antes de ser gerente de Saludpol, fue director del asegurado de la misma institución, y su primera denuncia como gerente se la puso Jimmy Medina Alanoca, médico de Saludpol, y que tenía el cargo de coordinador de la unidad territorial de Ucayali, porque al parecer habían direccionado un puesto de trabajo justamente para su unidad que él no había solicitado. Director del asegurado, ese era el cargo que tenía en inicio. Así ingresa este señor a Saludpol, el gerente general. Mi jefe inmediato era Héctor Helmut, como director del asegurado. Pasan los meses y designan como gerente a Héctor Berastain. Y de un momento a otro yo estoy como coordinador, ¿no? Y vi una persona y entra a la unidad territorial, ¿no? Y se presenta como nueva trabajadora, una orden de servicio que habían hecho. Y hasta la fecha a mí me sorprendió. Uno, o sea, el que no había hecho yo lo que es la solicitud, ¿no? De este personaje. Entonces lo primero que hice fue contactarme con el monitor, ya que directamente con el director del asegurado no hay comunicación. Yo le pregunto al monitor quién es, y él me dice, ¿no? En este caso por comunicación por WhatsApp, ¿quién es la persona? ¿No? O sea, ¿quién la ha mandado? ¿Cómo es esto? ¿No? Y él me dice ya, ¿no? En este caso posteriormente me dice, doctor, lo cierto es que esto viene de arriba. Esto viene de la gerencia, ¿no? Era que venía con duplicidad de funciones porque ya había el trabajador, ya existía el trabajador por orden de servicio, o sea, se estaba tomando la orden de servicio, estaba activa la orden de servicio, y además el pago era mucho más. La gestora que tenía ya con varias órdenes de servicio, trabajando y lo hacía muy bien el trabajo, tenía un pago aproximado de 3.200 a 3.500 soles. ¿Y la otra? Mientras que la persona que entraba con 5.000. Personal idóneo para asumir estos cargos de gestor, ¿no? Siempre ha sido un personal de salud. ¿Qué me hizo que yo denuncie? Solicité en este caso al monitor que no teníamos ni computadora, no había nada. O sea, era todo el antiguo. Al personal que estaban colocando le iban a mandar computadora nueva, escritorio nuevo, todo, y de un día para el otro. Ya. Yo hablé con el gerente. Al día siguiente de esto, justamente viaja a Lima y ahí se ve cara a cara con Héctor Berastain. Se me acerca y me dice, oye, te han denunciado, ¿ah? Así me dice, ¿no? Como delincuente, ¿no? Te han denunciado, me dice. ¿Denunciado de qué, le digo? Denunciado por abuso de autoridad. ¿Abuso de autoridad? ¿Qué, le digo? Bueno, lo que ha pasado pues en Ucayali. Estaba totalmente enterado de lo que había sucedido. Y había sido un día anterior. Al final de cuentas me hicieron un proceso administrativo por eso. O sea, pero su designación tampoco fue del todo transparente. Y esto va directamente para el directorio, que es quien lo elige.
Y es que por ley, el gerente de Salud Pol debe contar con un título profesional de 8 años y un mínimo de 5 años de experiencia en cargos de dirección de entidades públicas, como consta en el portal de transparencia del Mininter. Héctor Berastain asumió la gerencia del 30 de enero del 2025 y según SUNEDU sacó recién su título de médico el 30 de marzo del 2017. Entonces, le faltaban 2 meses para cumplir el primer requisito. Ustedes dirán, muy poquito, apenas eran 2 meses, pero lo legal se tiene que cumplir. Está fuera de las normas y esa designación debería ser declarada nula. Pero vayamos a los puntos más graves, empezando que desde que asumió la gerencia, decidió pagar más de 10 millones de soles a la clínica Montesur por concepto de supuestas prestaciones de servicio al interior del Hospital de la Sanidad de la Policía, Luis Sáenz, con recursos estatales, y que por la manera en que se dieron no tendrían que haber sido reconocidos ni pagados, como lo hicieron los anteriores gerentes de Salud Pol, ya que estas prestaciones supuestamente ilegales se habrían dado en el año 2020, durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Según informes internos de Salud Pol, en el año 2020 se ponía en conocimiento que había ingresado esta denuncia a la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que estaban investigando este caso de Salud Pol con la clínica Montesur. Incluso en el acta de sesión ordinaria del directorio de Salud Pol número 25 del 2021 se informa a todos los miembros todo este proceso de investigación que se seguía en la Fiscalía. Y es por eso que ninguno de estos gerentes hizo el pago a Montesur del 2020 al 2024. Ya estamos aquí en Montesur. Nosotros incansablemente hemos intentado una entrevista con el gerente Héctor Berastain, pero simplemente no ha querido. También llamamos al presidente del directorio, Fernando Serna, y tampoco nos contestó. Sin embargo, el que sí amablemente habló fue Julio Poma, miembro del directorio y representante del Ministerio de Economía y Finanzas, pero nos dijo que no estaba enterado de ninguno de los pagos a Montesur, ni el detalle sobre esto. Buenos días, señor Poma. Sí, Habla Lourdes Asín del programa China Pablo Dominical. Yo lo estoy llamando porque usted es miembro del directorio de Salud Pol y nosotros tenemos varias denuncias, más que nada contra el gerente. Entonces yo quería saber la posición del directorio sobre ¿denuncia de qué, señorita? pagos indebidos que no son legales a la clínica Montesur. No hay problema, yo en este momento no desconozco. Estamos todos los directores, no se hable de eso, no hay nadie quien denuncie eso. Tenemos la Denunciar documentación. No solo, si tiene usted la documentación, entonces ustedes tienen que darle a conocer a los integrantes del directorio. Y para que el directorio se entere, seguiremos contándoles. Estas prestaciones no se brindaron en la clínica, sino en las instalaciones del Hospital Luis Sáenz. Y existían observaciones de Procuraduría que indicaban que esta controversia debía resolverse judicialmente. Pero llegó Héctor Berastain y autorizó el pago de más de 10 millones de soles a la clínica Montesur. ¿Cómo lo hizo? Ahora se los contamos. Empezó con un primer pago de 1.270.000 soles, basados en cartas de garantía fraudulentas. El médico Ismael Sergio Guamán Leiva ingresa una denuncia a Mesa de Partes de Salud Pol el 13 de mayo de 2025 en su calidad de médico de concurrencia de la Unidad de Auditoría Prestacional de Salud, donde señala que la señora Ana María del Pilar Villalón Flores, en ese momento aún jefa de la Unidad de Auditoría Prestacional de la Dirección de Prestaciones de Salud, le solicitó su usuario y clave y sin su consentimiento lo habría usado para algo ilegal. Habría creado formatos de solicitud fraudulentos usando sus credenciales y que el mismo médico se dio cuenta en el sistema de procedimientos médicos de Salud Pol, colocando incluso para todos los supuestos pacientes los mismos diagnósticos. Las historias clínicas, a veces simplemente está un garabato, ni siquiera está el sello del médico. Y cuando le hemos preguntado eso, nos dijo pues de que como era época de COVID no podían sacar el sello para evitar el contagio. Yo tuve un turno un domingo en la noche
Y el lunes ya para salir de mi turno, pues veo pues todos los SPM que había hecho durante la noche, si había alguna corrección o algo que hacer. Y veo pues de que había cartas de garantías más o menos como 100, 120, algo así. Entonces yo me comunico pues con mi coordinador, que me dice que va a consultar. No, había mandado a hacer pues todo el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, todas esas cartas de garantía con un personal que ni siquiera era médico. No, entonces le mandé un correo institucional pidiendo explicaciones, ¿no? Donde ella pues me dice que está dentro de sus funciones y que no había hecho nada irregular. ¿Acaso crear solicitudes de procedimientos médicos fraguados utilizando la clave y usuario de un médico que no eres tú es legal? ¿Está dentro de tus funciones? ¿Es algo regular? Este médico denuncia el hecho, pide las explicaciones, se entera gerencia, el gerente Héctor Berastain, y sin embargo los pagos a Montesur continuaron. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hicieron con esta mujer? Ana María del Pilar Villalón Flores. Mi usuario y mi contraseña, o sea, es como si yo hubiera hecho esas cartas de garantía. Usted sabe, para subir el SPM, tiene que ser, pues, primero tiene que colgar, pues, un informe de auditoría, ¿no? Sin informe de auditoría, y también para subir a eso también se tiene que, pues, explicar la anamnesis, examen físico, funciones vitales, todo eso. Pero todo eso 120, cartas de garantía, era copia y pega. Era como si todos los pacientes tuvieran los mismos síntomas, no tenía funciones vitales, no tenía pues el examen físico, nada, ni hasta los diagnósticos también eran tal cual. Que hubo una investigación por posible doble facturación, ¿ya? Y por cobros excesivos, y no solamente cobros excesivos en el EPP, sino también porque estaban, en este caso, usando más EPP de lo común, de lo normal. ¿Qué es O sea, estamos EPP? hablando del equipo de protección personal. Esta denuncia llegó hasta la gerencia general. Sin embargo, solamente retiraron de su cargo a Ana María del Pilar Villalón Flores, pero siguieron con el proceso de pagos para la clínica Montesur. Aquí al menos estamos hablando de 120 solicitudes de prestaciones médicas que estarían fraguadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se atrevieron a seguir con los pagos a Montesur? Incluso en las fechas en que se habrían creado las solicitudes ilegales, durante un fin de semana y en horas de la madrugada, en las oficinas de Salud Pol, como figuran en estos registros del personal que no se retiró ese día y que pasaron toda la noche en las oficinas, trabajando justamente en estos documentos, y que habrían estado fraguando porque se necesitaban para poder pagarle a la clínica Montesur. Héctor Berastain ni se inmutó. Para intentar darle legalidad al pago a la clínica Montesur, la jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Cici Magali Silva Granados, emitió un informe, el informe 000463 del 9 de mayo del 2025, dirigido al director de la Dirección de Prestaciones de Salud, en ese entonces, Hubert Federico Aliaga Ugarte, donde decía que el pago a la clínica Montesur dependía únicamente de la Oficina de Administración de Salud Pol, de lo que opine el jefe de Administración de Salud Pol. Y ahora vamos a ver de quién se trata. Miguel Ángel Asensio. El jefe de la Oficina de Administración, Miguel Ángel Asensio Mendoza, emite la resolución administrativa 01041 del 2025, donde se resuelve en el punto 1 acumular las solicitudes de pago formuladas requeridas para la cancelación de los pagos a la clínica Montesur. 2. Declara procedente el reconocimiento de la primera parte de la deuda, 1.257.758.36, esa deuda por concepto de prestaciones médicas brindado en el año 2020. 3. Autoriza a la unidad de tesorería de la Oficina de Administración para que realice el abono de casi 1,5 millones en un primer pago. ¿Y quién es este personaje que hoy es jefe de la Oficina de Administración y autoriza pagos millonarios?
es nada menos que Miguel Ángel Asensio Mendoza, un abogado condenado a 4 años por el delito contra la administración pública, peculado contra la fe pública y falsificación de documento privado en agravio del Estado y del Ministerio de Salud. En otras palabras, Miguel Ángel Asensio Mendoza estaría acaso repitiendo el mismo delito. Él ha estado sentenciado y lo han rehabilitado en el 2015. ¿Qué significa rehabilitado? Lógicamente le limpian sus antecedentes cuando se rehabilita a alguien que ha estado en corrupción. Imagínate, ¿y quién lo pone en el cargo de administrador? Una aseguradora es él. El mismo Berenstein lo coloca como jefe de administración. Si bien ya cumplió su pena, ¿acaso se trata de un funcionario idóneo para trabajar en un cargo administrativo donde hay un área de tesorería? ¿O es que precisamente el gerente Héctor Helmut Berenstein Merino lo puso en ese puesto sabiendo de qué pie cojea? Quizás le sería útil para estos fines. Esa pregunta se la hicimos precisamente a uno de los miembros del directorio, el señor Julio Poma, representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le comento, ¿usted ubica al señor Miguel Ángel Asensio, jefe de administración? El jefe... Ya, sí. Ya. ¿Usted sabía que él ha sido condenado por peculado por el MINSA? No. Ha pagado sentencia. Y ahora que yo le estoy diciendo que este jefe de oficina de administración, Miguel Ángel Asensio, tiene una sentencia por peculado. Sí, voy a ver, voy a comunicarme con los directores. Miguel Ángel Asensio se rehabilitó para el Poder Judicial. Sin embargo, Julio Poma parece que no sabía nada. Ahora lo sabe y nosotros nos comprometemos a mandarles todas las pruebas que pongamos en este reportaje a ver si el directorio de Salud Pol toma acciones. Pero ¿quién supervisa estos pagos? El directorio mismo aprobó este desembolso, porque nosotros también hablamos sobre esto con Julio Poma, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, en el directorio de Salud Pol, y para él es un pago más. Y nos comenta que no analizan el detalle, solo firman todos los pagos. ¿Y usted está de acuerdo con la gestión del gerente? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos haciendo el control de gestión. Para eso nos han puesto a nosotros. Claro. No podemos nosotros de alguna forma avalar cuestiones que no corresponden a la gestión. ¿Qué papel habría estado jugando el directorio? ¿Qué hace su presidente, Fernando Serna? Que por cierto lo llamamos varias veces y no nos pudimos comunicar con él. Entonces, ¿quién fiscaliza el dinero de Salud Pol? Porque son muchos los miembros de la familia policial que hasta hoy no les reembolsan el dinero. Jimmy Washington Medina Alanoca, médico que trabajó en Salud Pol, que formuló varias denuncias penales contra integrantes de Salud Pol y principalmente contra su gerente Héctor Helmut Berenstein. Para mantenerse en el cargo, un gerente se mantenga en un cargo, tiene que hacer algunos favores, ¿no? Lo más probable es que haya sido también así, y eso lo digo yo porque yo soy denunciante, he denunciado varias instituciones, incluso a gerentes, he denunciado a directores, por algún motivo lo siguen manteniendo en el cargo, y la única forma para que un presidente directorio o un gerente se quede en el cargo es porque tiene el apoyo político, para que hayan cambiado de ministros, incluso, han cambiado ¿cuántos ministros? Santibáñez, ingresó el otro ministro, cambió el presidente y sigue el mismo, ¿eh? O sea, la única manera para que continúe es porque tiene un apoyo político directamente con el partido que está actualmente gobernando, ¿no? Y yo no tengo duda de que APP está detrás, en este caso también, en este caso de Salud Pol. Esto no es ni el 5% de todas las irregularidades que tenemos. En el próximo capítulo de Salud Pol, la extraña cercanía con APP, la campaña Visión 2025, el reembolsatón y las familias que mejores contratos se están llevando con Salud Pol. Además, audios que lo dicen todo.